Lupe Isadora. Presente. Ávila Tiscareño José Osvaldo. Castorena Berreyesa Norma Angélica. Presente. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Torres Mercado Jorge. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Presente. Dávila Ramírez Carolina. Hernández Vaca Patricia Mayela. Presente. Barragán Ocampo Leroy. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Presente, diputado secretario. Gracias. Uribe Góngora Gustavo. Presente. Sandoval Cardona Carlos Alberto, el de la voz, presente. Domínguez Luna Santiago. Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Ortega Cortés María Elena. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Presente. Rebeles Carrillo Samuel. Adabache Reyes María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Borrego Aguirre Borrego Iris. Diputada presidenta, si me hace favor de registrar mi asistencia, Felipe Cabral. Queda registrada su asistencia, diputado. Le informo, diputada, que existe un quórum legal para sesionar. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75 y 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77 y 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Presidenta, para solicitarle que registre mi asistencia a Omar Carrera, por favor. Queda registrada su asistencia, diputado. Ya registré. Le pido al primer secretario me justifique las inasistencias de los diputadas Mónica Borrego Estrada, Guadalupe Celia Flores Escobedo, Guadalupe Nayeli Román Lira. Diputado, ¿me puede hacer favor de registrar mi asistencia a González Nava José María? Queda registrada su asistencia, diputado. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Lista de asistencia. Declaración de quórum legal. Lectura de una síntesis de las actas de sesiones de los días 26 de septiembre y 5 de octubre del presente año. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Lectura de una síntesis de la correspondencia. Lectura de la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de los Derechos y de Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad
hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones de Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios. Lectura de la iniciativa de Ley de Salud Mental del Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 13 del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para crear la ley para el desarrollo humano de las y los zacatecanos migrantes y sus familias para el Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en el muro de honor de esta soberanía el nombre de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual de manera respetuosa se exhorta al gobernador Alejandro Tello Cristerna y al secretario de Finanzas Jorge Miranda Castro. Se emite el decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2018. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general del ISTESAC a fin de que informe a detalle del manejo financiero que se ha tenido desde su designación como tal, enfocándose en el tema de los recursos destinados al pago de nómina y otros conceptos asimilables. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco para que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el ámbito de su competencia respectivamente, se lleven a cabo visitas de verificación y vigilancia a las casas de empeño establecidas en todo el Estado, a fin de revisar que las prácticas comerciales que se realizan en estos establecimientos sean acordes a lo que dispone la ley de la materia y, de no ser así, se apliquen las sanciones correspondientes. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta legislatura para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del dictamen relativo al presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018 se aumenten los recursos sobre la cultura. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta legislatura considere en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018 incluir una partida presupuestal por 20 millones de pesos para inversión de infraestructura hidráulica, gastos de operación y mantenimiento de los servicios que presta el organismo descentralizado, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Fresnillo. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Zagarpa para que libere los recursos económicos que se adeudan a productores agrícolas del programa Proagro Productivo correspondientes al ciclo primavera-verano 2016. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a implementar programas de apoyo y equipamiento para los rastros municipales que cuenten con certificación TIF. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Momás, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Teúl de González, Ortega, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Aposol, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas.
Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Jerez, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la cuenta pública del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del ejercicio fiscal 2015 de Jerez, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Ojo Caliente, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la cuenta pública del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del ejercicio fiscal 2015 de Fresnillo, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Sombrerete, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Zainalto, Zacatecas. Asuntos generales y clausura de la sesión. Diputada Presidenta, para solicitarle el registro de mi asistencia a Osvaldo Ávila. Queda registrada su asistencia, diputado. De la Gracias. misma manera, diputada Presidenta, Carlos Peña, si me hicieran favor. Queda registrada su asistencia, De la misma manera, diputada. diputada Presidenta, Carolina Dávila. Queda registrada su asistencia, diputada. Se preguntan los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputada, que por la asistencia que se queda, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se aprueba el orden del día. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito al segundo secretario de lectura la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 26 de septiembre y 5 de octubre del presente año. Perdón. Me movieron el escalón. Con su permiso, diputada Presidenta. Adelante, diputado secretario. Síntesis del acta de la sesión ordinaria del Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 26 de septiembre del año 2017, dentro del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Arturo López de Lara Díaz, auxiliado por las legisladoras Mónica Borrego Estrada y Guadalupe Celia Flores Escobedo como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 11 horas con 43 minutos, con la asistencia de 17 diputados y diputadas presentes y con un orden del día con 18 puntos. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0136 de fecha 26 de septiembre del año 2017. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. El diputado José Luis Medina Lizalde con el tema Reflexiones. La diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre con el tema Reflexiones 2. La diputada María Guadalupe Adabache Reyes con el tema Urgencia. El diputado Omar Carrera Pérez con el tema Educación. El diputado Gustavo Uribe Góngora con el tema Posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para el día 28 de septiembre del año en curso a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la sesión ordinaria del Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 5 de octubre del año 2017, dentro del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, auxiliada por los legisladores Leroy Barragán Ocampo y Guadalupe Celia Flores Escobedo como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 12 horas con 3 minutos con la asistencia de 18 diputados y diputadas presentes y con un orden del día de 18 puntos.
Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0139 de fecha 5 de octubre del año 2017. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. La diputada Iris Aguirre Borrego con el tema la descomposición familiar. La diputada María Elena Ortega Cortés con el tema cero tolerancia. La diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos con el tema zona metropolitana. La diputada María Isaura Cruz de Lira con el tema 19 de octubre. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para el día 9 de octubre del año en curso a las 9:30 horas a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se someten a aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica levantando la mano. Y pido al primer secretario de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que se aprueban las actas por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado correspondientes a los días 26 de septiembre y 5 de octubre del presente año, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura la correspondencia recibida. Su permiso, diputada presidencia. Adelante, diputado. Gracias. Procedencia, número 1, procedencia Contraloría Municipal de Jalpa, Zacatecas. Asunto. Remite escrito mediante el cual se declara incompetente para conocer, e instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades en contra del ciudadano Miguel Ángel Varela Pinedo, quien fungiera como presidente del patronato de la Feria Regional de Jalpa, Zacatecas, en el ejercicio 2014 y actual presidente municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Número 2. Procedencia. Contraloría Municipal de Jalpa, Zacatecas. Asunto. Remite escrito mediante el cual declara incompetente para conocer e instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidades en contra del ciudadano Federico Robles Sandoval, quien fungiera como director de Obras y Servicios Públicos Municipales en el ejercicio 2014 y actual presidente municipal de Jalpa, Zacatecas. Número 3. Procedencia. Auditoría Superior del Estado. Asunto. Presentan escrito de denuncia promoviendo el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2014. Número 4. Procedencia. Auditoría Superior del Estado. Asunto. Presentan escrito de denuncia promoviendo el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Teúl de Jiménez, en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Jiménez del Teúl, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2014. Número 5. Procedencia. Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes de resultados derivados de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Luis Moya y Zainalto, así como los relativos a los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Teúl de González Ortega y Luis Moya, Zacatecas. Número 6. Procedencia. Presidencia Municipal de Loreto, Zacatecas. Asunto. Remiten resúmenes y copias certificadas de las actas de 7 sesiones de Cabildo celebradas entre los días 27 de agosto y el 8 de noviembre del año en curso. Número 7. Procedencia. Ingeniero José Refugio Medina Hernández, secretario general de la Legislatura del Estado. Asunto. Remite para conocimiento del Pleno
un ejemplar del informe de actividades desarrolladas durante el periodo 2016-2017. Número 8. Presidencias municipales de Villa González Ortega, Mazapil y Luis Moya, Zacatecas. Asunto: remiten algunas precisiones respectivo de las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de los citados municipios. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Gracias, diputado secretario. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Diputada presidenta, para que registren mi asistencia, Guadalupe González Martínez. Queda registrada su asistencia, diputada. Continuando con el orden del día, solicito al segundo secretario de lectura a la iniciativa de ley de ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018, remitida por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Para confirmar mi asistencia, diputada presidenta, Iris Aguirre. Queda registrada su En el mismo asistencia, sentido, diputada. Samuel Reveles Carrillo, diputada. Queda registrada su asistencia, diputado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado secretario. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se autorice al suscrito dar lectura de una síntesis de la iniciativa de ley de ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018. Adelante, diputado. Gracias, diputada. Ciudadanos diputados de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 60, fracción segunda y 84, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción segunda, 96, 97, fracción segunda y 98 de su reglamento, y atendiendo a lo siguiente, exposición de motivos. El ejercicio fiscal 2018 vislumbra diversas contingencias económicas motivadas por acontecimientos externos que pudiesen afectar las metas de indicadores macroeconómicos planteadas por el Ejecutivo Federal y que invariablemente afectarían la recaudación fiscal estimada para ese ejercicio. Bajo este contexto, del exterior se tendrían afectaciones de los resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, así como de las políticas implementadas en materia económica por nuestro vecino país del norte, que pudiesen afectar a las empresas establecidas en México. Asimismo, el próximo año se llevarán a cabo las elecciones federales, cuyo resultado, de igual forma, ocasionaría una afectación en los indicadores macroeconómicos planteados. Es indudable que el tipo de cambio, la inflación, el precio del petróleo, las tasas de interés, entre otros, tendrán repercusión directa en las finanzas del gobierno federal y en consecuencia de las entidades federativas y municipios. Es por ello que se requiere prudencia en las estimaciones que se realizan de los ingresos del ejercicio 2018, debido a que no obstante de la política fiscal implementada en el presente año, se continúa dependiendo de los ingresos de origen federal. Para abundar en lo expuesto, a continuación se fundamenta la estimación de los ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, así como la política fiscal que se propone prevalezca en este ejercicio, con base en los apartados siguientes. 1. Criterios generales de política económica, entorno macroeconómico. Con base en los precriterios generales de política económica 2017-2018, criterios generales de política económica para el 2018, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes trimestrales del Banco de México, análisis de los criterios de política económica del paquete económico 2018, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, entre otros documentos económico-financieros. A continuación se presenta el entorno macroeconómico nacional y estatal, que influyen en las expectativas de recaudación de participaciones federales. Perspectivas de la economía global 2017-2018. La actividad económica mundial continúa expandiéndose a un ritmo modesto y de manera generalizada entre países y regiones durante el segundo trimestre del año, reflejo de la evolución de los indicadores de comercio internacional y en la producción industrial, además de favorables condiciones financieras que prevén una recuperación moderada del crecimiento
del crecimiento de las economías avanzadas y emergentes en lo que resta del 2017 y 2018. A pesar de la mejoría del entorno global, este escenario sigue enfrentando riesgos a la baja, incluyendo los derivados de una elevada incertidumbre sobre la política económica de Estados Unidos, las crecientes tensiones geopolíticas en diversas regiones, así como la posibilidad de un ambiente más proteccionista en el comercio internacional. Inflación. Los niveles que ha venido presentando la inflación general anual en este año reflejan el efecto de diversos choques. Entre estos destacan la depreciación que desde finales del 2014 ha acumulado la cotización del peso frente al dólar, así como los efectos del proceso de liberalización de los precios de los energéticos, en particular el de las gasolinas y el gas LP, y el incremento al salario mínimo en enero del 2017. En cuanto al comportamiento de la inflación general anual, este pasó de un promedio de 4.98% en el primer trimestre de 2017 a 6.10% en el segundo, registrando 6.59% en la primera quincena de agosto. Por su parte, la inflación subyacente anual promedio aumentó de 4.19 a 4.78% en los trimestres mencionados, situándose en 5.02% en la primera quincena de agosto, en tanto que la inflación no subyacente anual pasó de 7.38 a 10.31% durante los trimestres referidos y a 11.60% en la primera quincena de agosto. Fuente de Banco de México, informe trimestral de abril de 2017. Criterios financieros. Derivado de los criterios generales de política económica del Gobierno federal para el ejercicio fiscal 2018, en nuestro Estado habrá repercusiones en materia económica y financiera. De ahí la importancia de analizar los principales indicadores macroeconómicos publicados por el INEGI, Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda que sustentan la política financiera que se propone para el siguiente año. En razón de lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan los apartados que detalla la citada política y que sustentan la estimación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2018. Asimismo, para fortalecer los ingresos propios del Estado a partir del ejercicio 2018, se modernizará el servicio tributario a través de un sistema que permita a los contribuyentes pagar sus contribuciones desde la comodidad de su hogar, oficina o por medio de su teléfono celular. Estos cambios permitirán un mayor control y transparencia de los ingresos tributarios, que a su vez se traducirá en la eficientización de nuestros sistemas de fiscalización, acciones que en su conjunto incrementarán los ingresos del Estado. En razón de lo anterior, la política fiscal del Estado se plasma en diversas reformas, adiciones y derogaciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y Ley de Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios. Por otra parte, para fortalecer las relaciones hacendarias con los municipios, de igual forma se proponen diversas reformas a la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios. Cabe hacer mención que el detalle de lo descrito anteriormente se encuentra en la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de carácter fiscal y financiero, que en su conjunto permite considerar la estimación de los ingresos propios. Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018, artículo primero. En el ejercicio fiscal 2018, el Estado de Zacatecas percibirá los ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, fondos de aportaciones federales, convenios, ingresos derivados de financiamiento e incentivos en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran. Concepto, importe, 30.463.434.263 pesos. Transitorios. Primero, la presente Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018 entrará en vigor el día 1 de enero del año 2018 y estará vigente en tanto no se apruebe su similar del ejercicio fiscal 2019. El gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. A la iniciativa leída se le turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura a la iniciativa con proyecto de decreto de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, remitida también por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado secretario. Gracias. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura de una síntesis de la presente iniciativa en virtud de haberse publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Adelante, diputado. Gracias, diputado. Ciudadanos diputados de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas presente. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 60, fracción 2, 72 y 82, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, me permito someter a su consideración la presente iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018 para el Estado de Zacatecas. Exposición de motivos. El presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018 constituye el documento legal que debe proveer la certeza jurídica para que la distribución de los recursos públicos se realice para el Poder Ejecutivo en los ejes rectores consignados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, que contribuyan a la promoción del desarrollo social y humano de los habitantes del Estado y en los poderes legislativo y judicial de los órganos autónomos bajo sus objetivos y ejes prioritarios. Partimos de la premisa de la planeación, la presupuestación y la programación son la base de todo el desarrollo disciplinado y organizado de las actividades de gobierno. El objetivo principal del decreto de presupuesto consiste en lograr la integración de todo el engranaje gubernamental para que las asignaciones presupuestales en cada rubro tengan impacto directo o indirecto favorable en la sociedad, que pueda ser medible, evaluado y que contribuya no solo a incentivar la actividad económica del Estado, sino a lograr mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Para el ejercicio fiscal del 2018, no obstante que existe un incremento por 1.194 millones de pesos de recursos federales respecto de los cálculos iniciales del presupuesto de egresos federal 2018, estos son recursos federales etiquetados que habrán que aplicarse en su objeto específico. El proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2018 que se presenta, como ya se dijo, construido en base a las propuestas realizadas por cada ente público, contiene las características de ser un presupuesto equilibrado, austero y que observa las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios y los criterios generales de organismos ciudadanos como el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otros. De nueva cuenta, en un ejercicio republicano y respetuoso del equilibrio de poderes y los órdenes de gobierno, se continúa haciendo el llamado a los poderes legislativo y judicial, a los municipios, a los órganos autónomos, a los entes públicos descentralizados y a las dependencias del Poder Ejecutivo para que el cumplimiento de sus atribuciones legales se realicen en estricto apego a las leyes que rigen el ejercicio del presupuesto de egresos y bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas que mandata la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios. El presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018, el presupuesto está construido con congruencia al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, mantiene un equilibrio presupuestario para dar cumplimiento a dicho documento en sus ejes estratégicos, que son gobierno abierto y de resultados, seguridad humana, competitividad y prosperidad, y medio ambiente y desarrollo territorial. Este documento
También es congruente con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas no excedan a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2018. Se está dando cumplimiento al equilibrio presupuestario que anuncia la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, ya que el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018 está respaldado por los ingresos previstos en el proyecto de Ley de Ingresos 2018, contribuye a un balance presupuestario sostenible y se encuentra elaborado con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño disponibles. Asimismo, contiene objetivos anuales, estrategias y metas, cuenta con proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los criterios generales de política económica, plasmados acorde a los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, abarcando un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal 2018 y contiene la descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas como los montos de deuda contingente y propuestas de acción para enfrentarlas. De la misma manera, se observaron los criterios del Instituto Mexicano para la Competitividad en construcción del presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018, tales como 1. Uso de clasificadores emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 2. El desglose de recursos destinados a las dependencias y oficinas de gobierno. 3. Información sobre recursos que las entidades federativas transfieren a los municipios, delegaciones. 4. El desglose de recursos destinados al pago de plazas y sueldos de funcionarios públicos. 5. La información sobre las condiciones de contratación de la deuda pública. 6. Los recursos transferidos de la Federación a las entidades federativas. 7. El presupuesto destinado a fideicomisos, subsidios y programas desde las entidades federativas. 8. El tipo de reglas utilizadas por los gobiernos para realizar ajustes y reasignaciones del dinero público. 9. Presupuesto de egresos con transversalidad de los niños, niñas y adolescentes. 10. Anexo transversal para la equidad de género. La estabilidad y gobernabilidad de los municipios es un tema fundamental para el Poder Ejecutivo. Resulta de vital trascendencia e importancia que ellos cuentan con los recursos para sustentar sus actividades en el marco del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se distribuyen de acuerdo a las reglas, fórmulas y porcentajes contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Estaremos atendiendo puntualmente la administración de dichos fondos a los municipios. Las asignaciones presupuestales en participación determinadas a los municipios se realizaron con base en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Zacatecas y en la Ley de Coordinación Fiscal, proyectadas con factores de 2017, las cuales serán actualizadas una vez que dichos factores sean publicados en el mes de enero del ejercicio fiscal 2018. Un tema importante a resaltar en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 es que no se contempla solicitar deuda pública de largo plazo. Se continuará aplicando las medidas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria y el control presupuestal mandatado en ley para el logro del saneamiento financiero. Es por ello, y en atención a todo lo expuesto con anterioridad, que me permito someter a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente proyecto de presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018. Artículos 1 al 7, artículo 8. El gasto total previsto en el presupuesto para el ejercicio 2018 del Estado de Zacatecas importa la cantidad de 30,463,434,263 pesos y corresponde al total de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018. Se distribuye de la siguiente manera.
Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 2018 y estará vigente en tanto no se apruebe su similar del ejercicio fiscal 2019. Artículo segundo. Se abroga el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el suplemento al número 105 del periódico oficial del órgano de gobierno constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, correspondiente al 31 de diciembre de 2016. Anexos 1 a 9 del presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas de 2018. Rúbricas del gobernador del Estado, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, Secretaría General de Gobierno, licenciada Fabiola Gila Torres Mercado, Secretario de Finanzas, maestro en Finanzas, Jorge Miranda Castro. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Gracias, diputado secretario. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando con el orden del día, solicito al segundo secretario de lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado secretario. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se autorice al suscrito a dar lectura de una síntesis mediante la cual se reforman diversos ordenamientos hacendarios y fiscales del Estado de Zacatecas. Adelante, diputado. Gracias, diputada. Ciudadanos diputados de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas presentes. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 60, fracción segunda, 82, fracción segunda y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción segunda, 96, 97, fracción segunda y 98 de su reglamento, me permito someter por su digno conducto ante esta honorable legislatura la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas, de la Ley de Derechos y Defensas del Contribuyente del Estado de Zacatecas y de sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad del Estado de Zacatecas y Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios. A partir del presente año que entró en vigor el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, se ha fortalecido no solo la recaudación fiscal que ha permitido reducir la dependencia de los ingresos federales, sino que de igual forma ha consolidado los derechos del contribuyente al precisar los procedimientos en el ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales. Sin embargo, requiere de ciertas adaptaciones que permitan otorgar mayor certidumbre jurídica a los sujetos pasivos de la obligación fiscal y determinar con precisión el alcance de las atribuciones establecidas en este ordenamiento para las autoridades fiscales. Bajo este contexto, a través de diversos apartados se presentan las diversas reformas, adiciones y derogaciones al citado ordenamiento jurídico, de tal manera que se facilite la comprensión de las modificaciones que se proponen a esta honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, de las disposiciones generales, de las facultades de las autoridades fiscales, de los acuerdos anticipados de pago y acuerdos conclusivos, de los medios de defensa del contribuyente y procedimiento administrativo de ejecución, de los medios electrónicos, adecuaciones para dar certeza y seguridad jurídica al contribuyente. Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas.
Para esta administración es prioridad el que los contribuyentes tengan certidumbre de sus obligaciones fiscales y que éstas no estarán expensas a variaciones anuales como sucede en otras entidades federativas. Es por ello que se estima que en el presente año se consolide la reforma fiscal implementada a partir del 2017, motivo por el cual no se plantea la creación de nuevos impuestos ni incrementos a sus tasas o tarifas, por lo que únicamente se plantean modificaciones en el rubro de las contribuciones denominadas derechos, que representan servicios que proporciona el Estado en su actividad pública, derivados de resoluciones judiciales, actualización de cuotas de algunos servicios, así como la ubicación de los mismos acorde a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Bajo este contexto, las reformas, adiciones y derogaciones que se proponen para una mejor comprensión se presentan en la clasificación siguiente. De los impuestos, en el impuesto sobre nóminas se propone establecer dentro de la base gravable el concepto de beneficio por supervivencia, que si bien representa una prestación de carácter social, esta forma parte del total de prestaciones que otorga el sujeto pasivo de la obligación fiscal. En este mismo sentido, en mejoría de redacción al texto vigente, se propone establecer como base gravable el conjunto de erogaciones en efectivo o en especie que por concepto de remuneración se otorgue a los asimilados a sueldos y salarios, considerando para ello todos los establecidos en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no solo el concepto de honorarios. En materia del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, con el objeto de mantener el padrón actualizado, se propone no pagar esta contribución cuando un vehículo sea registrado en otra entidad federativa y el propietario presente la documentación que acredite este hecho dentro de los 15 días hábiles siguientes a la realización de este supuesto, ya que podrían pasar meses en los que la Secretaría de Finanzas no estaría enterada del cambio de vehículos a otras entidades generando información irreal en la base de datos de dicha Secretaría. Del impuesto sobre servicios de hospedaje se propone adicionar como sujetos obligados de esta contribución a las personas físicas o morales en su carácter de intermediario, promotor o facilitador en el cobro de las contraprestaciones por servicios de hospedaje y en caso de que se cubra a través de ella lo correspondiente al impuesto por prestación de servicios de hospedaje, como es el caso de las empresas que otorgan este servicio a través de páginas, aplicaciones o plataformas de Internet, de la actualización de las cuotas de derechos de servicios prestados por las dependencias de la Administración Pública. Anualmente, la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas solicita a las dependencias y entidades una actualización de los servicios que otorgan, así como el valor de las cuotas que se reciben por concepto de pago de derechos y con ello conocer si son acordes a la contraprestación que se otorga a los ciudadanos. En este sentido, en esta iniciativa, como en otros ejercicios fiscales, se propone la actualización de los montos por la prestación de los citados servicios a los particulares en correspondencia con el costo que representa el brindar ese servicio en función de derecho público por parte de las diversas dependencias y organismos públicos, de las adecuaciones de los derechos acordes a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Como resultado de la reforma realizada a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, así como la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, se extendieron y se diversificaron los servicios que prestan las unidades administrativas que pasan a formar parte de la Secretaría General de Gobierno con respecto a las que actualmente tiene encomendadas la Dirección de Policía de Seguridad Vial. De las adecuaciones de derechos derivados de las resoluciones judiciales. En este rubro de reforma se propone el cambio de diversificación de tasas a cuotas únicas, como resultado de los amparos interpuestos por los contribuyentes en materia de derechos de control vehicular y de derechos por inscripciones registrales, de los que se desprenden diversos argumentos sobre la proporcionalidad de esta contribución al estar segregada por diversos componentes del servicio y toda vez que en criterio de las autoridades judiciales de la Federación debe ser el pago de derechos a través de cuotas únicas.
de las adecuaciones para dar certeza y seguridad jurídica al contribuyente, como en diversos ordenamientos a los que se somete la consideración de reforma a esta soberanía, se proponen diversas correcciones de carácter ortográfico, redacción y sintaxis, con la finalidad de una mayor comprensión de los artículos que se mencionan y con ello propiciar mayor certeza y seguridad jurídica para las partes que intervienen en la relación tributaria. Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios. Para refrendar el compromiso de esta Administración de respetar y fortalecer los derechos humanos a partir del ejercicio 2018, entrará en funciones la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente, misma institución que ante la insuficiencia de recursos financieros y la dificultad de asignarle un presupuesto a partir del ejercicio fiscal 2017, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, no fue posible que se llevara a cabo el nombramiento del comisionado y, en consecuencia, la constitución de su órgano de gobierno. Es por ello que se propone la presente iniciativa con proyecto de decreto para darle vida jurídica al organismo, convencidos de la necesidad de que con esta acción fortaleceremos la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, en virtud de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir una justicia plena en materia fiscal. Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios. Con la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, que entró en vigor a partir del presente ejercicio fiscal 2017, se avanzó de manera decisiva en el fortalecimiento del federalismo en nuestro Estado, al contemplar un nuevo sistema de coordinación y colaboración financiera entre los municipios y el propio Estado a través de la Secretaría de Finanzas, con la finalidad de transparentar las transferencias en participaciones y aportaciones federales a los municipios. Asimismo, el nuevo marco de relación hacendaria ha redundado en una participación de los municipios en la política fiscal del Estado, así como en la colaboración activa de los criterios y bases para distribución de sus participaciones. Bajo este contexto, el pasado 26 de septiembre, como un antecedente histórico para el Estado, se llevó a cabo la primera Asamblea Financiera del Estado de Zacatecas, con la participación de todos los tesoreros de los municipios del Estado, así como el secretario de Finanzas y el auditor superior del Estado. En este evento se trataron aspectos de trascendencia para llevar a cabo la responsabilidad financiera de los municipios, destacando la aprobación por unanimidad de la modificación de los montos de la fórmula para la distribución del Fondo Único de Participaciones y la creación de un Fondo de Estabilización Financiera, cuyo objetivo es reservar recursos que habrá de destinarse a obligaciones financieras de los municipios al cierre del ejercicio, como es el caso de aguinaldos, prima vacacional, entre otros compromisos. Razón de lo anterior es que se somete a consideración de esta honorable soberanía la reforma a los artículos 33, 34, 35, 37, 38 y 39 y adición de los artículos 34A, 34B, 35A de esta ley. Para una mejor operatividad de la Asamblea Financiera del Estado y del Comité de Operación Financiera, se propone modificar los artículos 8 y 12 de esta ley a efecto de que en la misma participe el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas en su rol de secretario técnico y en consecuencia el secretario de Finanzas, quien funge como presidente, podrá ser suplido por el funcionario que él mismo designe. Asimismo, los tesoreros participarán como titulares en la Asamblea con derecho a voz y voto, y la convocatoria se realizará con al menos 5 días de anticipación a su celebración. Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios. Las reformas que se proponen a consideración de la 62 legislatura del Estado de Zacatecas, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, algunas de forma y otras de fondo, lo son con el único objetivo de puntualizar y fortalecer el marco jurídico de esta ley. Durante el ejercicio presupuestario en curso, surgió la necesidad de realizar precisiones de orden técnico y jurídico a algunos artículos, donde se establezca con claridad a qué entes públicos, según la clasificación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
le corresponde la atención de los mismos, además de dirigir correctamente algunas funciones que esta ley prevé para uno, y orgánicamente le corresponde atender a otros. Tal es el caso del artículo 5, cuya programación del gasto público estatal les corresponde a la Coordinación Estatal de Planeación. Pudimos evidenciar que existe confusión entre los sujetos de derecho denominados entes públicos y entidades, es decir, con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la propia ley, entes públicos son los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos autónomos del Estado, los municipios, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos. Notamos que en el transcurso de la ley se hacía un sinónimo organismos descentralizados en entidades, por lo que se realizó una homologación de este término en toda la ley, quedando organismos públicos descentralizados. Con las recientes reformas constitucionales y la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, se agregaron conceptos y preceptos alineados de forma horizontal con la Constitución Política del Estado y de manera vertical con las leyes citadas, tales como órgano interno de control, los subsidios que serán fiscalizados si los ejecuta inclusive personas físicas o morales, etcétera. La firma de convenios a pari passus en el artículo 77 se corrige ya que le corresponde a la Coordinación General Jurídica y no a la Coordinación Estatal de Planeación la firma de dichos convenios, alineando este artículo a la Ley Orgánica de Administración Pública. En el artículo 82, subsidios y ayudas, se adecuó al artículo en el sentido de armonizar con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En los artículos 99 se elimina el párrafo segundo, la Comisión Intersecretarial de Convenios y Auditorías Gubernamentales, toda vez que el propio artículo le da la potestad al Poder Ejecutivo de crear las comisiones intersecretariales que considere necesarias. Para la autorización de constituir fideicomisos es absolutamente indispensable, por control presupuestal, solo constituir los mandatados en ley, esto con el objeto de no distraer recursos presupuestales, duplicando su objeto en una asignación presupuestaria o que tengan como propósito eludir el principio de anualidad. Ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios. La reforma que se pone a consideración de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas de la Ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios es con el único objetivo de puntualizar y fortalecer el marco jurídico de esta ley. Esta reforma obedece a la experiencia obtenida en los procesos competitivos llevados a cabo en el ejercicio fiscal 2017 y sobre todo atender a la legalidad de las leyes que son aplicables al caso en concreto. La reforma que se plantea pretende llevar a cabo el proceso de contratación de coberturas de acuerdo a la propia ley que se reforma, toda vez que esta ley sustantiva que le aplica a la deuda, empréstitos y obligaciones, como es el caso de una cobertura de deuda. Con un procedimiento competitivo como el que señala Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, por los plazos y términos que éste maneja, que son muy cortos, se garantizan las tasas que al momento de dicha licitación ofertan las entidades financieras, ya que en el mercado financiero estas son muy volátiles momento a momento. Como su nombre lo indica, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Zacatecas norma estos servicios relacionados a los bienes muebles. En la práctica, el proceso licitatorio que ahí anuncia no se adecúa a las necesidades y condiciones de los servicios financieros que deben ser contratados, como es el caso de las coberturas, siendo los plazos de procedimiento licitatorio que aquí anuncia muy largos, lo que no garantiza la sustentabilidad de las tasas que ofertan las instituciones financieras, pero sobre todo que esta ley no atiende al espíritu de la ley sustantiva de deuda que ya existe. Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 60, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, someto a la consideración de esta honorable 62ª legislatura la iniciativa
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2018, previa publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y Libre y Soberano de Zacatecas. El gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Compañeros, sí les pido por favor que guarden silencio. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de Ley de Salud Mental del Estado de Zacatecas. Para tal fin tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. La que suscribe Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo de esta legislatura, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 25, fracción primera, 45 y 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como el 97, fracción primera del Reglamento General de este Poder Legislativo, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de Ley de Salud Mental del Estado de Zacatecas. Dicha iniciativa se sustenta en la siguiente exposición de motivos. Los derechos humanos son potestades inherentes al ser humano, es decir, todos aquellos derechos que tiene la persona por el simple hecho de serlo y que la autoridad gubernamental está obligada a respetar y proteger. Dentro de estos derechos fundamentales se encuentra el derecho a la protección y atención de la salud mental, misma que al ser de naturaleza social, el Estado tiene obligación de satisfacer. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe y reconoce en su artículo 4 la garantía de toda persona a la atención y protección de la salud física y mental. De igual manera, este derecho es reconocido y protegido en los diversos pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. La salud mental es un fenómeno complejo que se determina por múltiples factores como son los sociales, ambientales, biológicos y psicológicos. Las enfermedades mentales abarcan trastornos afectivos como ciertas depresiones, retraso mental, daño cerebral, la psicosis atribuible a diferentes causas, así como la esquizofrenia y las demencias, entre otras algunas de las cuales se han agravado en los últimos tiempos. Los organismos nacionales e internacionales, defensores y protectores de los derechos humanos, han emitido lineamientos en los cuales se reconoce como pacientes psiquiátricos a todas aquellas personas que sufren alguna enfermedad mental y que reciben tratamiento médico especializado, tanto en internamiento como en el exterior, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Esta última, regida bajo el principio de supremacía de la voluntad del paciente y de la opción menos restrictiva. Tales lineamientos fueron aprobados por el Consejo Económico y Social de la ONU el 17 de diciembre de 1991, quedando reconocidos como criterios fundamentales para la atención de los enfermos mentales. Estos principios cumplen con las normas médicas y el derecho internacional, por lo que son fuente de derecho de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. En tal sentido, como legisladores, debemos de contribuir para que nuestro sistema jurídico estatal garantice a la población para que cuente con los instrumentos legales necesarios para la protección y atención de la salud mental, con el objetivo final de prevenir, tratar y rehabilitar a todas aquellas personas que así lo requieran. Como se ha mencionado,
La salud mental no solo incluye los trastornos discapacitantes, sino que también existen otras patologías como la esquizofrenia, la depresión, la obsesión y hasta el alcoholismo. Enfermedades denominadas neuropsiquiátricas que están consideradas entre las 10 enfermedades más discapacitantes a nivel mundial. Aunado a ello, los fenómenos sociales como la corrupción, que es una conducta antisocial, es también atendible en materia de salud mental. Desafortunadamente, en nuestro estado, un número importante de enfermos mentales no recibe la atención adecuada por diferentes motivos, entre los cuales están la falta de acceso a los servicios de salud mental originada por causas sociales, culturales, económicas y jurídicas, por no contar con un marco legal regulatorio, un inadecuado diagnóstico por parte del personal o de asociaciones o grupos sociales que carecen de la más mínima preparación y que se ostentan como prestadores de estos servicios, lo cual en muchas ocasiones, en lugar de ayudar al paciente, pone en mayor riesgo su salud mental. Y por último, la falta de conciencia de la mayoría de los pacientes acerca de su enfermedad mental y de su derecho humano a la protección de su salud. La mayoría de las enfermedades mentales pueden ser tratadas en consulta externa, sin embargo, algunas podrían requerir internamiento en hospitales o instancias especializadas de pacientes que por la gravedad de su enfermedad representen un riesgo importante e inmediato para sí mismo o para los demás, o que a causa de su estado mental estén incapacitados para cuidar de su propia persona. La iniciativa de ley que se propone contempla, entre otros beneficios, lo siguiente. 1. Establece un marco legal dentro del cual deben regir sus actividades las instancias gubernamentales en materia de salud mental. 2. Regula las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental a toda la población del Estado. 3. Establece los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental en las personas que así lo requieran. 4. Regula la actividad de las personas físicas o morales del sector público y privado en la prestación de servicios de atención a la salud mental. 5. Establece los derechos de las personas usuarias de la atención médica mental y de sus familiares en un ámbito de respeto irrestricto a sus derechos humanos y perspectiva de género. Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración del Pleno de esta 62ª legislatura local la iniciativa de ley de salud mental del Estado de Zacatecas al tenor de los siguientes puntos resolutivos. Primero, se crea la Ley de Salud Mental del Estado de Zacatecas. Segundo, la Ley de Salud Mental del Estado de Zacatecas que se propone estará integrada por la siguiente estructura lógico-jurídica. Consta de 32 artículos ordinarios distribuidos en 5 capítulos denominados de la siguiente manera. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, de las atribuciones de las autoridades. Capítulo 3, de la atención a la salud mental. Capítulo 4, del Consejo Estatal de Salud Mental y capítulo 5 de las sanciones, además de 4 artículos transitorios, mismos que por economía procesal solicito se dispense su lectura por estar incluidos en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada presidenta, si me permite el uso de la voz para solicitar a la diputada Giovanna Bañuelos si tiene a ver permitirme suscribir su iniciativa. Con mucho gusto, diputada, gracias. De igual manera, diputada presidenta, para suscribirme a la iniciativa de la diputada Giovanna. Gracias, diputada. De la misma manera, diputada Giovanna. Gracias, diputada Isaura, con mucho gusto. Diputada Giovanna, en los mismos términos, Norma Castorena. Gracias, diputada Norma, diputado Carlos, con mucho gusto. Santiago Domínguez, de igual manera. Diputada presidenta, Samuel Reveles, de igual manera. Muchas gracias, compañero. De la misma manera, Carlos Peña, diputada presidenta, si tiene bien la diputada en tribuna. Con muchísimo gusto. De la misma manera, Carolina Dávila. Gracias, diputada, por supuesto. Les cuento. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 13 del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Para tal efecto tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles Carrillo, autor de la misma.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 bis de nuestro reglamento general, le solicito me permita presentar un resumen de la iniciativa en referencia, toda vez que la misma se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de este día. Adelante. Quien suscribe, diputado Samuel Reveles Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Popular la presente iniciativa de reforma acorde a la siguiente exposición de motivos. En el marco del ejercicio denominado Diálogos por la Justicia Cotidiana, en el que participaron el Centro de Investigación y Docencia Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones educativas de prestigio, se recabaron importantes propuestas relacionadas con el acceso a la justicia en ámbitos como el familiar, laboral, comunitario o vecinal. Producto de este ejercicio, el titular del Poder Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión 8 iniciativas con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un primer momento, el Congreso General de la Nación aprobó el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral, mediante la cual se crean los tribunales laborales y se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje. Otra trascendental reforma constitucional que derivó de las propuestas llevadas a cabo en los mencionados diálogos por la justicia fue la relacionada con la solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. De esta forma, el 15 de septiembre del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Particularmente, la modificación a la fracción 30ª del artículo 73, en la cual se faculta al Congreso de la Unión a expedir legislación única en materia procesal, civil y familiar. En el artículo 3º transitorio se estipula que las legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del presente decreto en un plazo que no exceda de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Entonces, corresponde a los congresos locales derogar todas aquellas disposiciones a través de las cuales se faculte a aprobar las leyes y códigos en materia procesal, civil y familiar. Es evidente que el proceso de codificación única en materia procesal, civil y familiar ha sido un proceso en el que especialistas a lo largo de las décadas han emitido sus puntos de vista, unos a favor y otros en contra. Por ejemplo, Julián Huitrón Fuentevilla sostuvo que en un código procesal familiar permitirá la mejor solución de los conflictos en la materia y que se juzguen con las normas y procedimientos familiares y no civiles privatistas que no se adecúan a nuestra realidad familiar. Es indiscutible que los problemas derivados de las interrelaciones familiares son distintos a los del derecho civil y por ello reclaman un nuevo orden procesal familiar. Asimismo, Flavio Galván Rivera manifiesta que es aconsejable reunir en un ordenamiento jurídico tipo todas las disposiciones familiares adjetivas dispersas en los códigos de procedimientos civiles, así como en los códigos civiles vigentes en la República Mexicana, a fin de agruparlas sistemáticamente, simplificando la legislación, las formalidades jurisdiccionales y los procedimientos. Cipriano Gómez Lara coincide en que el sistema normativo procesal será adecuado en la medida en que su estructura, su contenido y su ordenación sean conjugados, armónicos y funcionales. En la actualidad, los procedimientos de la materia en cuestión tienden a ser largos, costosos, con un alto nivel de tecnicismo y alejado en ocasiones de una observancia eficaz del debido proceso. Por ello,
coincidiendo tanto con los autores arriba citados, como con los argumentos esgrimidos por las comisiones dictaminadoras del Senado y la Cámara de Diputados, en el sentido de establecer en el texto de nuestra ley fundamental una norma nítida para que los órganos de impartición de justicia otorguen la atención prioritaria y primordial a la cuestión de fondo que ha sido planteada más allá de las formalidades procesales. La esencia o espíritu de la reforma constitucional en comento y que en su momento fuera aprobada por la 62ª legislatura, tiene como columna vertebral fortalecer la oralidad como elemento para privilegiar la atención y solución de conflictos de forma expedita, tal como lo previene la norma suprema del país y acorde a la máxima sostenida por el prestigiado jurista Chiovenda, quien manifestaba que era conveniente obtener el máximo resultado en el proceso con el menor empleo posible de la actividad jurisdiccional. En ese orden de ideas, a efecto de armonizar nuestra Constitución local a lo enmarcado en el supracitado decreto y en cumplimiento al artículo 3º transitorio arriba mencionado, se propone reformar la fracción 23ª del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en la cual se faculta a esta soberanía a legislar en materia penal, civil y familiar, con la finalidad de armonizar la fracción 30ª del artículo 73 de la Carta Magna, y hecho lo anterior, proceder a reformar el Código de Procedimientos Civiles y el Código Familiar, ambos del Estado de Zacatecas, y con ello dar cumplimiento en tiempo y forma a dicho mandato constitucional. Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta representación soberana la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 23ª del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la legislatura de la fracción primera a la 22ª sin cambio. Fracción 23ª. Legislar en materias penal, civil y familiar, con excepción de las facultades en materia procesal, civil y familiar, establecidas en la fracción 30ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la 24ª a la 50ª sin cambio. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputados. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Arturo López de Lara. Queda registrada su asistencia, diputado. Rol Barragán, también para registrar mi asistencia, se me había olvidado llegar. Queda registrada su asistencia, diputado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley para el Desarrollo Humano de las y los zacatecanos migrantes y sus familias para el Estado de Zacatecas. Para ello, tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta en virtud que la iniciativa completa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. A las y los zacatecanos. Gracias, presidente. A las y los zacatecanos, a los medios de comunicación y con mucho amor y respeto, principalmente a las y los zacatecanos migrantes y sus familias. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, quien suscriben, diputada María Elena Ortega Cortés, diputado Santiago Domínguez Luna, diputado Luis Medina Elizalde, diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo,
diputada Mónica Borrego Estrada, diputada Iris Aguirre Borrego, diputada María Guadalupe Adabache Reyes, diputada María Guadalupe González Martínez, diputado Omar Carrera Pérez, diputada María Isaura Cruz de Lira, diputado Gustavo Uribe Góngora, diputado Felipe Cabral Soto, diputado señor Leroy Barragán Ocampo, diputado señor Samuel Herrera Carrillo. Integrantes todos de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, 26, 45, 46 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105 de su Reglamento General, sometemos a la consideración de esta Asamblea Popular la iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de Desarrollo Humano de las y los zacatecanos migrantes y sus familias para el Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La migración es un fenómeno tan antiguo como la humanidad. De hecho, la historia y la evolución humana se han constituido a partir de un constante proceso de movimiento de los seres humanos. Desde hace décadas, nuestro país se caracteriza por ser un lugar de origen, tránsito, destino, retorno y desplazamiento y refugio de personas migrantes, ya que además que las mexicanas y mexicanos siguen desplazándose hacia los Estados Unidos con el fin de mejorar su calidad de vida, hoy se han convertido en paso obligatorio de las y los migrantes centroamericanos en busca de llegar al territorio norteamericano. En este fenómeno de migración hacia Estados Unidos resalta la experiencia de nuestro Estado, que ha aprendido a sobrevivir en los últimos 50 años a partir del aporte de las remesas familiares y cuya dependencia es creciente ante la débil estructura económica estatal y la limitada capacidad de generación de empleos. Durante las primeras décadas del siglo XX se configuró la primera oleada masiva de migrantes bajo la denominación de braceros, misma que concluyó en 1964, con lo que se abre paso a la migración mayoritariamente llamada indocumentada. No obstante, el costo de la migración internacional, nacional y la interna estatal se han convertido en un elemento fundamental de la vida económica, social y política en nuestro Estado. Para atender este problema, se requiere que se establezcan políticas públicas de carácter transversal, con enfoque de género, sustentable y con una posibilidad además de articulación transeccional para generar políticas de desarrollo económico y legal con una perspectiva de derechos humanos. Dichas políticas deben de superar el carácter asistencialista tradicional y atender la diversificación de los nuevos tipos y formas de migración que hoy nos caracterizan con el flujo de mujeres, de niñas, de niños y de jóvenes. Quiere decir que no solamente de nuestros hombres. Es necesario construir una sólida legislación en torno al fenómeno migratorio inexplicablemente inexistente en el marco legal de nuestro Estado, para proteger a las personas migrantes de la vulnerabilidad, de la pobreza y de la discriminación en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. Además, hay que considerar que en términos socioeconómicos hay un impacto relevante
aunque a todas luces mal orientado en las remesas económicas de los países de origen, pues sirven solamente como recursos para la sobrevivencia y no como detonantes del desarrollo económico. Un ejemplo importante es el nuestro, ya que la cantidad que recibe por cuestiones de remesas que ingresan a la entidad durante el primer semestre del 2016 es de 650 millones de dólares. Si tomamos en cuenta esta cifra que describe el problema de migración, así como la cantidad de recursos de las remesas, hacen evidentes que se requieren un nuevo tipo de políticas públicas para el desarrollo económico integral que deje ver a la migración y sus derechos humanos de los mismos desde otros enfoques y desde otras acciones afirmativas. Estas políticas deben tener como financiamiento coherente con el aporte de las y los migrantes que estos hacen a la economía estatal y que deberá representar por lo menos el 25% de los aportes que ellos hacen de manera anual. Por último, para fomentar el uso adecuado de las remesas, así como de las necesidades de inversión estatal, para atender las y los migrantes en cualquiera de las fases de migración, se propone promover la cultura de las microfinanzas en las comunidades migrantes para aumentar los servicios educativos, de salud, de vivienda y de calidad de vida, así que el mayor impacto de las remesas en proyectos de desarrollo comunitario y de proyectos productivos. Con esta iniciativa se busca también fortalecer la autonomía, la capacidad institucional y la promoción de alianzas de las organizaciones migrantes zacatecanas para generar nuestra propia banca de desarrollo comunitario que promueva condiciones para el desarrollo de las y los migrantes y sus familias, pero también de sus comunidades, municipios y, por supuesto, de nuestro maravilloso Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para el Desarrollo Humano de las Zacatecanas y los zacatecanos migrantes y sus familias para el Estado de Zacatecas. Capítulo 1. La iniciativa en comento contiene 6 capítulos. El primero de ellos se refiere a las disposiciones generales, así como al objeto de la misma, mismo que se señala es promover y garantizar los derechos de las personas migrantes y sus familias, establecer políticas públicas, promover el desarrollo económico de las personas migrantes a través de insertar su participación en el sector productivo y en el fomento al empleo y el combate a la pobreza extrema y cualquier otro tipo de pobreza. Coordinar y fomentar las actividades económicas de las personas migrantes, establecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales y municipales y fomentar la participación de la sociedad civil, de los clubes de migrantes y de las asociaciones de migrantes, entre otros. Los principios rectores de esta ley se reflejan de manera clara los derechos plenos de las y los migrantes. Asigna las atribuciones y obligaciones que deberán cumplir la persona titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Migración, las dependencias y las entidades administrativas públicas, así como los ayuntamientos. Capítulo 2. Se refiere específicamente a los derechos de las personas migrantes y a sus familias. Señala la obligación que tiene el Estado de reconocer, promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, entre ellos la igualdad, la libertad, la expresión, la seguridad jurídica, el trabajo, la seguridad social, la educación, la salud y la cultura, entre otros. Capítulo 3. Aborda las políticas públicas para la atención de las personas migrantes y sus familias. Capítulo señala
como responsables de estas a la administración estatal y municipal, ya que se busca contribuir a resolver las causas que originan la migración y atender las consecuencias que éstas producen, prevenir cualquier tipo de violación de los derechos humanos de las personas migrantes, fortalecer transnacionalmente los lazos culturales y familiares entre la población migrante y sus comunidades de origen. Se busca asimismo garantizar el acceso de la población migrante a los servicios básicos de salud, educación, seguridad y demás servicios necesarios para garantizar el acceso a una vida plena y a la dignidad humana, así como al desarrollo social, fomentar la participación ciudadana en los ámbitos locales, nacionales e internacionales, combatir las formas de discriminación contra la población migrante e impulsar el reconocimiento de la contribución de las personas migrantes al desarrollo del estado de origen y de destino. Se establece la obligación de los poderes públicos de planear, operar y dar seguimiento a las acciones encaminadas a garantizar los derechos de las personas migrantes y de sus familias. Capítulo cuarto. En este capítulo se hace referencia exclusivamente a la administración pública estatal. Señala las atribuciones y obligaciones de la persona titular del Poder Ejecutivo, siendo esta aplicar, ejecutar disposiciones que establece la ley, la gestión de los recursos ante el gobierno federal para implementar las políticas públicas, presidir el Consejo Consultivo, celebrar convenios de colaboración interinstitucional para la generación de políticas públicas y la designación de presupuestos suficientes para su aplicación. Con relación a la Secretaría del Migrante, sus atribuciones son promover y hacer respetar los derechos humanos y civiles de las personas migrantes y sus familias, generar y promover, implementar y evaluar las políticas públicas para crear programas de atención, promover, ejecutar y apoyar proyectos de inversión, establecer oficinas de comercialización, negocios y de productos agrícolas, artesanales, turísticos y de servicio, promover la creación de fideicomisos estatales y gestionar la aportación de recursos económicos y financieros con organismos públicos, privados, nacionales e internacionales para la generación de empleo y combate a la pobreza. Otra atribución fundamental es integrar y actualizar a partir del 2018 el registro de las personas migrantes en el Estado, focalizando la atención en recoger y registrar los saberes, aprendizajes en habilidades técnico-laborales desarrolladas en el extranjero, así como impulsar en coordinación con los ayuntamientos la creación de los institutos municipales para la atención de la problemática y la necesidad y atender las necesidades de las familias migrantes. Se genera el Consejo Consultivo como un órgano colegiado de participación, asesoría, consulta, evaluación de la Secretaría de Migración para el diseño y elaboración e implementación de políticas públicas para los migrantes. Dicho consejo quedará integrado por el titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Migración, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Además, se integra la Comisión de Migración de la legislatura, 3 presidencias municipales, 4 personas migrantes, 2 representantes de las cámaras empresariales, 2 representantes de la sociedad civil, los académicos y académicas, y se podrá hacer la invitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Algunas de las atribuciones que tendrá será promover políticas públicas, promover la coordinación y vinculación de la administración pública con asociaciones y organizaciones de migrantes y coadyuvar
a su desarrollo social, económico, político y cultural. Sugerir acciones, estrategias y programas operativos, recomendaciones para la aplicación y ejecución e impacto de las personas migrantes y sus familias. Promover la vinculación de las personas migrantes con los sectores productivos y social, dirigidas a la potencialización de sus conocimientos y habilidades, entre otras. Capítulo 5. En esta se aborda la necesidad de modificar la estructura de los ayuntamientos para crear los institutos municipales de migración, los cuales deberán de tener las siguientes atribuciones: brindar asesoría jurídica, administrativa a las personas migrantes, procurar el cumplimiento de los derechos, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y civiles, establecer vínculos con organizaciones estatales y nacionales, así como con las académicas, celebrar convenios de coordinación con otras instancias municipales, así como las federales y estatales, y fomentar el desarrollo de programas culturales, económicos, de salud, de educación y sociales para las personas migrantes y sus familias, en coordinación con las autoridades competentes en esta materia. Asimismo, se integra el Consejo Consultivo Municipal como órgano de participación, asesoría y consultoría de los ayuntamientos y de los institutos municipales en el diseño de elaboración e implementación de políticas públicas de atención, apoyo y protección a las personas migrantes y sus familias. Estar en el corazón de la sociedad es estar en los municipios. Capítulo 6. Por último, el capítulo 6 consigna la obligatoriedad del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Migración y de Economía, de generar diversos mecanismos y políticas de inversión en proyectos de desarrollo económico en los municipios y a nivel regional. La finalidad de este capítulo es captar las remesas para generar desarrollo económico y social en la entidad a través de mantener el programa 3x1, orientándolo además a los fines actuales, a la apertura de proyectos productivos, sociales y comunitarios, así como al financiamiento de modelos de capacitación y formación de habilidades de las personas migrantes y sus familias para que se inserten en la actividad económica de nuestro Estado, o si no la hay, se propicie. Asimismo, se genera, el Banco Estatal de Desarrollo Económico como un modelo de banca social que se capitalizará con recursos económicos estatales y federales, así como la inversión de recursos provenientes de las remesas. Este otorgará créditos colectivos de a personas migrantes que se hagan corresponsables del pago total del monto otorgado, toda vez que su proyecto productivo o pequeña microempresa empiece a redituar ganancias. Dichos créditos se otorgarán sin garantía prendaria. De igual manera, otorgará créditos en las mismas condiciones de solidaridad social a los colectivos de mujeres, jóvenes y hombres de escasos recursos que sean integrantes de las familias migrantes. Se facilitará el diseño de esquemas sencillos de inversión que faciliten la gestión de trámites para concretar proyectos de inversión empresarial, turística, artesanal y agronegocios. Asimismo, de las diversas secretarías y los programas que se ofrecen en esta materia. Antes de concluir, quiero señalar que la presente iniciativa es producto, desde luego, del trabajo de las y los señores diputados promoventes. Sin embargo, algunas de estas ideas también provienen de los diferentes foros realizados a través de la COPECOL, organismo que concentra a las y los diputados locales de diferentes estados de la República.
especialmente de la Comisión de Migración, misma que realizó un foro en nuestra entidad y en esta honorable legislatura, de la cual, por cierto, tenemos la vicepresidencia de la misma. En dicho foro retomamos las opiniones y experiencias de los diversos académicos de nuestra máxima casa de estudios, de las y los migrantes, con quienes hemos estado de manera permanente en comunicación, por lo que quienes suscribimos la presente tenemos el convencimiento de que será un instrumento legal útil para alcanzar para las y los zacatecanos que habitamos en esta entidad y a quienes están más allá de nuestras fronteras. Algunos compañeros y compañeras habían manifestado su disposición de suscribirse a la iniciativa y dado algunas ausencias que tuvieron, no fue posible, pero bueno, estamos en tiempo y en el lugar adecuado para hacerlo. Gracias por esta posibilidad plural que quiero rescatar y destacar, que cuando nos interesa efectivamente nuestro Estado, sabemos poner en el centro los intereses superiores que los intereses individuales. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Gracias, diputada. Diputada, si me permite suscribirme a su iniciativa. De la misma manera, diputada Carolina Dávila. Pues adelante, vamos en el siguiente paso del proceso legislativo. Gracias. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Migrantes. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en el muro de honor de esta soberanía el nombre de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas. Para ello, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Aurelio Peña Vadillo, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en el muro de honor de esta soberanía el nombre de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas. Honorable Legislatura del Estado, presente el que suscribe diputado Carlos Peña Vadillo, integrante de la honorable 62ª Legislatura del Estado, con fundamento en los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 96, párrafo primero, 97, fracción tercera, 101, fracción tercera, 102 y 104 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente exposición de motivos. Somos benefactores de una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, con rostro de cantera, corazón de plata y sangre revolucionaria. Zacatecas ha sido cuna de escritores, poetas, músicos y grandes expositores de las artes plásticas de gran reconocimiento, más allá de nuestras fronteras. Cultural e históricamente, tenemos mucho que mostrarle al mundo, sobre todo en el rubro de las artes. Para ello es fundamental que seamos nosotros mismos los primeros en valorar y reconocer el talento que han puesto a Zacatecas en latitudes impensables, representando con gran dignidad nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Cuando más complejas son las adversidades a las que como sociedad nos enfrentamos, mayores deben ser los esfuerzos para resaltar aquellos bienes o cualidades que nos distinguen como seres humanos, que nos permiten integrarnos y mostrarnos como civilización, trabajando bajo un mismo principio, el bien común. Una muestra tangible del talento zacatecano es sin duda la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, fundada en el año de 1930 y cuya primer presentación tuviera lugar en el entonces Jardín Hidalgo, hoy Plaza de Armas, teniendo como director al talentoso músico Octavio Sigala Gómez. La historia de la Banda Sinfónica del Estado ha sido plagada de esfuerzo y dedicación,
logrando el merecido reconocimiento nacional e internacional de su género con innumerables presentaciones en los más importantes recintos musicales y culturales, entre los que destaca el Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México. Además, cabe destacar como parte del palmar de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas el hecho de que desde 1960 es la única agrupación en el país que cuenta con una escuela de música para el reclutamiento y formación de jóvenes y niños. A la fecha, cuenta con 96 integrantes, de ellos 8 son niños. Han grabado 3 discos en formato de acetato y 12 discos compactos. Es el conjunto musical con más presencia a nivel nacional y su prestigio se extiende a nivel internacional. La Banda de Música del Estado recorre actualmente cada uno de los municipios que integran el Estado de Zacatecas, toca en por lo menos 15 estados del país y ha realizado ya recurrentes presentaciones en los Estados Unidos. Mención aparte merecen los 3 directores con los que ha contado la Banda Sinfónica del Estado: Octavio Sigala Gómez, el maestro Juan Pablo García y el actual director, Salvador García y Ortega. Personajes que han resultado claves en el éxito de la agrupación, pues gracias a su talento y tenacidad fue posible alcanzar cada uno de los logros por los que hoy se les reconoce. Se trata, pues, de hombres prodigiosos que merecen el calificativo de artistas, pues con su talento son capaces de transmitir emociones, añoranzas, de poner a bailar, a cantar o llorar a cualquiera. Cada nota, cada interpretación da cuenta de una capacidad creadora inmesurable con la que logran estremecer las conciencias. Por ello, su contribución debe ser también destacada, pues sin la guía de cada uno, la historia de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas no sería la misma. En octubre del 2015, con motivo de su 85 aniversario, la 61ª Legislatura del Estado, mediante decreto 417, declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial a la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, ello como un reconocimiento a los éxitos cosechados y a las satisfacciones que ha brindado al Estado, resaltando en todo momento el esfuerzo por defender, construir, transmitir y difundir la tradición y la vocación cultural de esta noble y leal ciudad, en la que su gente con lucha y talento dignifica diariamente la máxima de que el trabajo todo lo vence. Toda autoridad tiene la obligación constitucional de proteger el derecho humano a la cultura. Mediante su difusión y reconocimiento, es posible que las nuevas generaciones se interesen por desarrollar su vocación artística, lo cual contribuirá a recuperar parte de los valores y principios que hoy día parecieran en desuso. En términos de lo anterior, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto realizar un reconocimiento simbólico al trabajo, dedicación, esfuerzo y sobre todo a los logros alcanzados por la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, pues hoy en día se ha convertido en un referente cultural de nuestra entidad. Gracias al talento de sus integrantes, el mundo conoce a través de sus magistrales notas la inconfundible Marcha de Zacatecas, segundo himno de nuestro país y declarada como el himno nacional charro. Con este estado de las cosas, plasmar en el muro de honor de esta honorable legislatura el nombre de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas es una literal manifestación del orgullo del pueblo zacatecano, con un gran reconocimiento y trascendencia para el ser humano, el cual debe transmitirse hacia una expresión artístico-cultural como ejemplo para las presentes y las futuras generaciones. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable 62ª Legislatura del Estado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Único, inscríbase en el muro de honor de la sala de sesiones de este Poder Legislativo el nombre de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas. De igual manera, devélese dicha inscripción en sesión solemne. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Atentamente, el diputado que suscribe la iniciativa. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado Peña. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Cultura Editorial.